Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en un programa más de La Banca, la Noche y Usted. En esta noche vamos a tener una plática muy interesante con un controvertido, polémico, cuestionable, nunca bien ponderado doctor Juan José Navarrete Rosado, coloquialmente conocido en Champotón como el doctor Juancho. El doctor Juan José Navarrete, o el doctor Juancho, como sea más fácil para ustedes, tiene muchas cosas que platicarnos y además que ha sido pionero de muchas y muchas cosas que se han hecho aquí en Champotón. Es un doctor que tiene una maestría, tiene un doctorado en todo lo que es el asunto de los estudios de ultrasonografía. Es un ultrasonografista muy preparado, pero además con un equipo de primer mundo que no lo existe en todo el estado de Campeche, salvo que él sí cuenta con ese equipo. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, mi querido público, primero champotonero, aquí como siempre en el programa que hábilmente conduce mi cuñado, Porfirio Alberto Martínez Javier. Pero antes, además de darle las buenas noches a ustedes, también manifestarle el apoyo que nos brinda Alejandro Castillo, que es el productor del programa, y que bendito Dios este programa ha cruzado fronteras, que ha llegado a lugares que no nos imaginamos, pero hoy se trata de mi persona. Y yo quiero que muchas generaciones sean testigos de las palabras de cómo he luchado en pro, en contra, para salir adelante y ser siempre un profesionista competitivo. Bien. Doctor, ahora doctor, quiero remontarme y voy a hacer lo más breve posible para recordar que antes tú eras médico. Antes de ser médico general, fuiste primero maestro de primaria y diste clase en Constitución o en Revolución. En Revolución. ¿Cómo estuvo eso? Muy bien. Primero vamos a hacer una historia, ¿no? Yo soy champotonero, mi hermana Socorro también, fuimos dos. Mi papá, Alejo Navarrete, campesino, él llegó a tercer año de primaria, trabajó en el Ingenio La Joya durante 46, 48 años. Mi mamá, ama de casa, nunca tuvimos casa, nunca mi papá se preocupó por tener una casa. Vivimos, como quien dice, arrimados en el techo de mi abuela Carmela Reyes, mi mamá Concepción Rosado Reyes, mi padre Alejo Navarrete Loría, mi hermana Socorro Navarrete Rosado y un servidor. Nos avecindamos en casa de mi abuela toda la vida y finalmente pues ahí nos quedamos. ¿Y se quedaron con la propiedad? Y nos quedamos con la propiedad, en especial yo, que me quedé con la casa principal. Pero abundando a lo que dice mi cuñado Porfirio, el viejo no tenía dinero, ni tenía la educación ni la preparación, y no es por subestimarlo, eran los tiempos, era esa generación que nos obligaba a respetar a todos. Fue una generación, nosotros somos parte de una generación que se nos obligaba a respetar a los maestros, a nuestros mayores. Cuidadito le vayamos a levantar la voz a un mayor de edad, a un maestro,
porque éramos castigados por nuestros padres, chicoteados. Yo estudio la primaria en la Polonio Rivas, la secundaria federal, fui la segunda generación de la secundaria federal que dirigió el profesor Tránsito González Barrera. Y después de la secundaria, en aquel entonces se llegaba a la normal. Ya al terminar la secundaria, entré a la normal y tuve la oportunidad de estudiar por capacitación. ¿Qué normal era ese? Era por capacitación. Era una especie de dar clases entre semana. ¿Y dónde estaba esa escuela? Bueno, la primera escuela en la que yo participé fue en la escuela Carlos M. Lazo. Ahí estuve un tiempo y finalmente me mandaron a Venustiano Carranza al kilómetro 67. Del kilómetro 67 al año siguiente yo bajé a Cantemó y estábamos estudiando, y sábado y domingo estudiábamos, y durante la semana dábamos clases. Entonces estuve en Venustiano Carranza, estuve primero en la M. Lazo, en Venustiano Carranza, en Cantemó, y terminé mi último año en el Ejido Revolución. Iba yo a cumplir 18 años cuando yo ya era profesor de primaria titulado, con cédula profesional y mi título profesional, todo registrado. Pero mi inquietud me llevaba a querer ser mejor, en parte porque era joven, un muchacho, un joven de 18 años, que iba a cumplir 18 años, y estaba en su apogeo la época de los Beatles, y uno al fin contagiado por esa euforia que metieron los Beatles en aquella época, y que la mera verdad transformaron a la juventud de esa época y hasta la época actual, me motivó a ir a Mérida. ¿Tú no sentías acomodo con ser maestro? ¿Sentías que no estabas completo, te faltaba más, o qué fue lo que pasó? Bueno, es que realmente al no tener casa propia, sino vivir arrimados toda la vida, pues gracias a Dios que hubo casa. Y debo de agradecer al abuelo Guillermo, a papá Guillermo, que durante el tiempo que mi abuela Carmela vivió, en ese entonces, hasta que murió mi abuela Carmela, nunca faltó la comida en mi casa, porque mi tío Guillermo Rosado, papá Guillermo, como le decíamos, todos los días pasaba con 1 kilo de pollo, 1 kilo de carne, un dinero, pero yo veía que no había pan en el eje. Ni chile en el coco. Ni chile en el coco, cuñado. Yo fui a La Joya como 4 o 5 veces que me llevaron a machetear. Mi papá me llevó a cortar caña. Era yo un chavo. Pero a la hora ya mis manos estaban llenas de ampolla, cuñado, por el amor de Dios. Entonces hubo un día en que agarré y yo mismo me corté. Y le digo, ¿sabes qué, papá? Yo no sirvo para esto. Yo prefiero la escuela. Y con aquellas costumbres y aquellos regaños de la gente antigua, pues te sentencian, ¿no? Y te dicen, bueno, te vas a ir a la escuela, pero tienes que cumplir. Consideré cuando terminé la primaria, cuando terminé la escuela normal, que había capacidad para explorar nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades para crecer, para demostrarte a ti mismo que eras capaz de hacer cosas más interesantes. Sí, porque en mi generación estuvo mi hermana Socorro, soy de la generación de maestros de mi hermana Socorro, estudiamos juntos. Margarita Vela, la maestra Margarita Vela Mijangos, estuvo con nosotros. Manuel Castro Alayola, conocido como Puzná, que es mi compadre, es padrino de bautizo de mi hijo Juan, mi compadre Puzná. Estuvo mi compadre Ezequiel Trejo, Colé, estuvo en la generación. No estuvo Mijangos. La marimba, estuvo un tiempo la marimba, pero la marimba después con Tavo y Manuel Rosado y otros se fueron a Ciudad del Carmen. Y ahí ellos terminaron su carrera de maestro. Sin embargo, yo al terminar la carrera de maestro, había la gran oportunidad, porque si de la secundaria se pasaba a la normal, es porque México necesitaba maestros
profesores. Y aunque se daban las plazas, porque la plaza estaba segura, pero te la daban, por decir algo, en Zacatecas, en esos lugares lejos de aquí, y que muchos, conforme fue faltando el tiempo, se fueron acercando a Champotón, y que finalmente terminaron en Champotón, en los famosos cambios. Sí. Entonces, tú terminas, te sientes capaz, sientes que el ser maestro no llena tus expectativas, ¿y qué haces? Te vas a Mérida. Me acuerdo muy bien que el día que me decidí a ir a Mérida, mi mamá llorando cuando veía que yo agarro mi maleta. Y porque además, disculpa que te interrumpa, no había preparatoria en Champotón. No había preparatoria en Champotón. La primera preparatoria en Champotón es donde actualmente está la preparatoria nocturna. Donde estuvo, porque ahora está ahí lo que le hacen llamar el museo, que no sé qué museo de qué, pero bueno, ahí está, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que también vale la pena en un momento dado platicarlo. Pero tú agarras tu maleta, dices. Yo agarro mi maleta y viendo a mi mamá llorando, mi tío Guillermo diciéndole a mi mamá, déjalo que se vaya, que se haga hombre, allá en Mérida. Ahí me fui. No conocía yo a nadie en Mérida. Solo sabía de un primo político, Prego Casanova, Jorge Prego Casanova, que realmente nunca lo volví a ver, no sé qué de su vida, si ya murió o no, que trabajaba en una fábrica de Cordemex allá en Mérida y que era el jefe de mantenimiento de una fábrica para un humilde, cuñado, para un humilde champotonero, ignorante de la ciudad. Ni conocías la ciudad. Cuñado, nunca había yo ido a la ciudad de Mérida. Pero, ¿y dónde duermes? ¿Dónde comes? Ahí viene lo bueno. Supuestamente mi papá tenía un medio hermano en Mérida, que preguntando, como dice el viejo refrán, se llega a Roma. Decía mi papá, tú llegas al Parque de Santiago y preguntas por Pepe el Campechano, y cualquiera de los taxistas, cualquiera de la gente que antigua que andan en sus carriolas y todo eso, en sus calandrias, te va a decir más o menos de Pepe el Campechano. Y efectivamente no faltó quien me dijera, mira, camina un poco más, hay una tienda que se llama El Golpe, y después de 2 casas del Golpe, ya ubicas a ese señor. Cuando yo llego a esa casa, ya el tío había muerto, solo estaba la tía. Y estuve con la tía como 3 días, mientras me acomodaba yo viendo dónde trabajar, buscando al primo a las fábricas de Cordemex, porque Cordemex era una empresa, era una fábrica, como es Pemex, como es la Comisión Federal, Cordemex. Y en aquellos entonces, peor tantito. Peor, ¿no? tantito, porque entonces era... Donde se producía sogas, hamacas y todas esas cosas de... Sí, costales. De costales, sí, ¿no? Sí. De puro enequén. De puro enequén, efectivamente. Y entonces, pues yo visito muchas fábricas. Yo pensé que nada más era una fabriquita. No, eran como 20 fábricas allá en medio, un complejo grandísimo, donde ahorita está Costco, donde está ahorita Liverpool, donde está ahorita el Museo Maya, y todo era un gran complejo. Toda la parte bonita ahorita de Mérida. De Mérida, todo eso le pertenecía a Cordemex. Y yo entonces, pues trago al primo político, porque no era primo hermano mío, casado con una prima hermana, en una de las fábricas, y de pronto que ahí está el ingeniero Prego. Yo tenía escasa recuerdo, visión. Recuerdos del ingeniero Prego, pero me identifico. Y me dice, bueno, pues si quieres trabajar y quieres estudiar, que lo veo difícil, me dice, porque no te veo tablas como para eso. Oye, eso ya fue agresivo para ti. Sí, porque voy a hacer una mención cuando fui estudiante. Cuando estaba yo en 5º año de primaria y 6º año de primaria, y eso lo graba uno aquí y se queda grabado, un maestro, no voy a decir su nombre, un gran maestro, que me dio 5º y 6º año,
siempre decía, tú debiste haber sido la mujer y Socorro debió haber sido el hombre. Decírselo eso a un niño un prácticamente, niño de ¿no? 5º año de primaria. Agrediéndote totalmente. Completamente, ¿no? Y me lo vuelvo a topar en la secundaria, al mismo maestro. Y siempre con la misma cantaleta, ¿no? Eso de que tú debiste haber sido la mujer y Socorro debió haber sido el hombre. Le hubieses hecho caso, ¿no? Pues le hice caso, cuñado. Le hice caso porque me sentía yo tan agredido que yo dije, en aquel entonces no había la malicia de que me estaba haciendo bullying, cuñado. Me estaba, en pocas palabras, y perdón del público televidente, y a todos los compañeros que nos ven en la Ciudad de México, en nuestro país, en Champotón, en el Estado, en México, fuera de México, decirles de que él me estaba dando a entender que yo era un futuro mariconcito. O era yo un mariconcito en potencia. Pero yo en el fondo de mi corazón, ¿qué culpa tuve, cuñado, de nacer endeble? Yo así vine. No lo sé. Pero yo en el fondo sabía que yo no tenía nada de eso. Pero sí tenía una voz muy chillona, muy endeble, muy delgado, muy finito, muy, no, qué sé yo. Todas esas circunstancias que se sumaron, y después de tener ya una cierta preparación, que por qué no, sí sirvió bastante el ser profesor de primaria. Porque cuando yo llego a Mérida y me convierto, primero empiezo a trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y encontré una escuela, una de las mejores escuelas de Mérida, desde aquel entonces hasta la fecha, que es el Colegio Americano. A ver, pero ¿de qué trabajabas ahí en Mérida? De barrendero. Porque cuando me dijo, el trabajo es de 10 de la noche, si quieres trabajar, de 10 de la noche a 6 de la mañana, de barrendero. Cuando el primo pensó, que yo le voy a decir, ¿sabes qué? Que no, yo no le entro, mira, yo soy profesor, yo no le mostré ni que era profesor ni que era nada. Lo único que le dije, y que sea de ejemplo, ¿dónde está la escoba? Y en ese momento me quitaron la ropa, me pusieron una onda así, un casco, algo para que yo no respire el hollín, el polvo que de las jarcias, ¿no? de las maquinarias que elaboraban los sí, donde se hacía el proceso. El proceso del enequén, sí, para hacer los costales y las sogas y todo. Entonces yo estaba en las máquinas que empezaban a limpiar el enequén, y eso levantaba mucho polvo, mucho hollín, y tenías que estar enmascarado y con tu escoba, porque si tú dejabas pasar media hora, una hora, cuando te das cuenta, eso ya estaba, pero ya no lo podías controlar. No lo podías controlar. ¿Y cuánto era la paga, cuñado? Muy buena, porque eran 60 pesos. ¿Al mes, a la semana? Diarios. 60 pesos diarios. Nunca había visto 60 pesos juntos. Y daba para todo. Para comer, para pagar mi estancia, para comprarme ropa, para pagar mi colegiatura en el Colegio Americano, del cual puedo presumir que está en Santiago, y nunca reprobé una materia durante mi estancia en la preparatoria del Colegio Americano. Todo eso lo platico, ¿por qué? Porque al llegar a Mérida, mi vida da un giro de 180 grados. Cuando regreso a Champotón, a los 6 meses, era yo otra persona. Ya era Juancho. Y no faltó uno que me diera un collazo. Y no faltó el Juancho que le reventara un trancazo. Así, ¡pah! Todos se quedaron sorprendidos. Yo a ese no lo conocían, a Juancho no. A ese Juancho no lo conocemos. Juancho ya cambió. Cambié, señores. Cambié. Qué bueno. Fíjate que está interesante la plática. Me gusta bastante lo que estás platicando.
Y vamos a seguir platicando, pero tenemos que salir a un espacio porque fíjate que me haces viajar. Estoy visualizando Cordemex, estoy visualizando la ciudad de Yucatán, te estoy viendo a ti, un niño endeble, te estoy viendo con tu escoba, estoy viajando con tus palabras, pero además estoy invitando a la gente, a nuestro público, que viaje con nosotros. Volvemos un instante a su programa, La Banca, la Noche y Usted. Solo un instante y volvemos. Pues ya estamos de vuelta con este controvertido personaje, el gran doctor Juancho, el médico que tiene aquí en Champotón casi 40 años en la profesión. Lo que debo admirar de todo esto, y lo comento al público, que es de los pocos profesionistas con maestría, con doctorado, y que le ha apostado al pueblo de Champotón. No con ello estoy diciendo que es el único, pero es el que ha confiado, y eso se lo tenemos que reconocer, pese a todas las vicisitudes que ha tenido que pasar, porque ha habido persecuciones, ha habido denostación, ha habido mala información para que no pueda realizar su trabajo, y ha tenido que hacer muchas cosas para seguir brindando el servicio que hasta ahora en Champotón sigue siendo el número 1. Entonces, doctor, vámonos a la parte donde ya te vas, terminas la prepa, y ¿qué sigue? Nada más quería yo puntualizar algo en esto, ¿no? Yo dije 10 de la noche, 6 de la mañana. ¿Por qué cambia mi vida? Porque a las 7 entraba yo a la escuela. Entonces prácticamente de ahí te ibas, del trabajo te ibas En el mismo trabajo me bañaba yo, y con la misma nada más llegaba a la casa de don Ramiro Ruibal, que vivía frente a la plaza principal de Mérida. Ahí viví 7 años con don Ramiro Ruibal, doña Chelo, Ramirito, Angelina, familia de Chavo Ruibal, de don Enrique Ruibal, de todos los rivales que hay aquí en Champotón. Y entonces, pues viene algo en mi vida que también, ni modo, había que tomar pastillas. Después de salir del trabajo, que ya sales cansado, lo que tienes ganas de dormir y entrar a la escuela, empiezas a tomar primero tu café con neomelubrina y Coca-Cola para no dormir. Y cuando salgo ya de la escuela, que salíamos a las 12:35 de la tarde, no llegábamos a la 1, me da tiempo de caminar a la casa, comer, tomar una pastilla para dormir, y me despertaba yo a las 9 de la noche. Me bañaba, mi cena me la llevaba, y nuevamente al trabajo. Y así fueron 3 años. 3 años con esa vida de, vulgarmente, era un sacrificio, ¿no? Era una meta, una meta, pero un objetivo que tenías ahí. Pero
ya tenía que drogarme, Ajá. porque al tomar pastillas para no dormir Y para y dormir después pastillas para dormir es una... es una droga. Sí. Y entonces yo me acostumbré, pero valió la pena. Sí, claro. Quizás dirá la gente, pero bueno, él queda drogadicto, que no, sí, pero era necesario. ¿Cómo le hacía yo si yo no recibía dinero? Si el viejo no tenía y mi mamá era ama de casa, si nunca tuvimos casa. Entonces, pues yo afortunadamente termino la prepa con los mejores doctores actualmente que hay en las Américas, que hay en la Clínica Médica, en pensiones, en Star Médica. Todos son mis compañeros, todos me respetan, porque vieron mi sacrificio, ellos vivieron mi sacrificio. Habían veces en que me iban a buscar temprano. Había gente que tenía su coche, hijos de doctores, hijos de arquitectos, hijos de licenciados. Esos de Grúas Avimedi estudiaron conmigo. ¿Ves? Pepe Chapur, dueño de los hoteles que hay allá inaugurándose, estudió conmigo. Gente bien poderosa. Pero, pues uno, pues hay... Yo creo que como eras güerito, te colabas muy bien. Sí, sí. Si hubieras sido negrito, a lo mejor te hubiera costado trabajo, sí, ¿no? porque te acompleja. Porque esa gente son muy especiales. Sí, son muy clasistas, ¿no? El yucateco es clasista. Sí. Es clasista. Y siempre van a llamar los yucatecos a los campechanos que todo lo hacemos al revés. Y eso, hasta el mismo Alejandro Castillo algún día lo podrá decir, que así lo dicen allá. Nosotros los campechanos todo lo hacemos al revés. ¿Y saben qué? No lo dudo. No lo dudo. Porque después de estar en Mérida, pueden hacer la comparación de cómo está Miguel Campeche, pero para no salirnos del tema. Sí, lo interesante. Lo interesante es el tema. Entonces yo termino la preparatoria y le digo a una noviecita que ya empezaba yo a tener allá, porque ya terminado la preparatoria, ya había ahorrado un billete, ya había ahorrado un billetito para iniciar la probable o posible carrera, que yo me creía, mi estimado cuñado, capaz de estudiar cualquier profesión. Arquitectura, ingeniería, licenciado, doctor, veterinario, lo que me pusieran, me lo comía yo. Y hay una gran capacidad intelectual. Por eso pude terminar la carrera de profesor, y mientras todos se fueron a tomar sus plazas y todos tuvieron plazas, yo me fui a Mérida y entré a la Facultad de Medicina, motivado por los amigos de la preparatoria con los cuales ya había yo convivido 3 años. El grupo te lleva prácticamente. El grupo me lleva prácticamente. Porque tú no sabías qué querías. Yo estudiar. no sabía qué quería. Y la noviecita que empecé a tener me dice, ¿y qué sigue? Como decimos acá, ¿qué sigue? Pues le digo, bueno, pues ya viví 3 años en Mérida, cuando llegué ya no conocía yo a nadie, soy profesor de primaria, hoy sí, bachiller. Que era un orgullo en aquel Era un entonces. orgullo. Era un distintivo muy fuerte. Muy fuerte aquí muy en Champotón ser bachiller. Y entonces, y como mi carrera de profesor, le digo, a lo mejor ya entro a dar clases a la secundaria y ya no a la primaria. Y me dice la muchachita, ay, Juancho, qué chiquito es tu cerebro, te pensé más inteligente. Llegaste a Mérida, no conocías a nadie, triunfaste, y ahora que triunfaste, ¿te quieres regresar a Champotón? Fue una buena estocada, ¿no? Ya, Una buena estocada. ¿qué opinas de eso? Pues claro, es una buena estocada porque te está diciendo, lo más duro ya lo pasaste. Ya el camino lo tienes hecho, ya conoces todo. Ahora lo que tienes que hacer, continuar por el camino alfombrado. ¿Y qué pasó? Bueno, ya la noviecita y la banda de los cuates dice, vámonos a medicina. Y le digo, bueno, aquí se acabó el que tu papá es ingeniero, que tu papá es doctor, que tu papá es licenciado. Yo decía que mi papá era maderero. Y ellos pensaban que mi papá era un hombre que cortaba madera y la exportaba. Y después le dije, era maderero, pero maderero de machete y de hacha y de coa,
porque mi papá trabaja en el ingenio La Joya de don Cabalán Macari. Y pero con machete en mano, sí era maderero, pero para sembrar postes en los cañales y toda esa cosa. Pero de aquí en adelante les digo, sea quien sea. Y entramos 400 en aquel entonces a la Facultad de Medicina. Y salimos 170. 230 se quedaron en el camino. Pensaron que eras hijo de don Chíforo Castillo, ¿no? Algo así. Del que tenía los aserraderos. Los aserraderos, pariente aquí de Alejandro, ¿no? Nuestro tío también, porque somos Castillo. Pero, ¿Y qué pasa? Bueno, entramos a la Facultad de Medicina y la primera prueba, anatomía. Había que aprenderse, cuñado, de memoria. 3 libros, 3 tomos. Órale. Y allá no es estudiar, le llamamos machacar. Y había que machacar 8 y 10 horas diario. Y todo de memoria. Había que aprendérselo. Pero nos acostumbramos a estudiar en equipo, que eso es muy importante entre la juventud, ahora que hay universidades aquí en Champotón. Era el de anatomía de Baldós. De Quirós. De Quirós. De Quirós. Qué bárbaro. Pero hay librotes. Hoy, pues, es menos difícil. Siempre es difícil la medicina. Porque también una cosa es estudiar medicina y otra cosa es ejercer la medicina. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando yo les digo, bueno, hoy sí les voy a decir quién es mi papá, si lo querían saber. Mi papá es un campesino, común y corriente, que no tuvo estudio, no tuvo nada. Pero hoy todos somos profesionistas y estamos en la Universidad de Yucatán. Y vamos a ver quiénes llegan al otro lado. ¿De qué cuero salen más correas? ¿De qué cuero salen más correas? Y entonces, allá empieza otra historia. Empieza otra historia que, bendito sea Dios, la termino. Y antes de terminarla, pues ya venía yo a Champotón un poquito más seguido, y en unas vacaciones conozco a mi esposa, Adelia, tuvimos relaciones, y aparece mi adorado hijo, Juancho, Juanito. Otro personaje, pero eso ya será otra historia, ¿verdad? Y eso, pues, bueno, me da la fortuna de haber estudiado con grandes machacadores, con grandes doctores, actualmente con grandes doctores, y estoy a la altura de ellos, cuñado. Sí, ese Eric Ojeda, que es la lumbrera de Yucatán en cuanto a ultrasonografía. No hay quien le ponga un pie adelante a él en esos estudios. Y es compañero de generación tuya. Desde la preparatoria, ahí nos conocimos. Eric Ojeda es el mejor radiólogo ultrasonografista de toda la península de Yucatán, y hay quien dice de todo Sudamérica. El doctor Eric Ojeda, que está en el Centro Médico Metropolitano. Y luego es tu maestro, ¿no? Y después es mi maestro. Eric fue mi maestro. Pero continuemos porque ya me Porque dejaste. después ya vine, al terminar la carrera, yo vengo a Champotón. En aquel entonces yo ya había pasado la carrera de maestro, ya había terminado la carrera de doctor, y ya quería yo descansar, cuñado. Yo dije, me he pasado toda la vida estudiando desde los 4 años de edad, que no había kinder. Era la escuelita, Sí. con mi tía Julia. Sí. Doña Julia, La que vendía tamales y panuchos. Sí. Doña Julia, ahí en la orilla del cine principal. Cosgaya. Doña Julia Cosgaya. Doña Julia Cosgaya. Entonces, bueno, esa es otra historia de la carrera, de la profesión y de lo que en su momento se necesitó hacer para llegar a Champotón ya como doctor.
Y vine a Champotón a tomar unas vacaciones y a conocer a Juanchito. Madre. Y me acuerdo muy bien que llega mi suegra y me dice, ahí está, toma tu hijo. Hay una cosa muy normal, fisiológica, explicativa, ¿por qué no? Pero cuando a mí mi suegra me entrega a Juanchito, a Juancho, pues ya no es nada de Juanchito, a Juancho hijo me agarra el dedo, este dedo, y entonces está comprobado de cuando tu hijo o tu hija te agarra este dedo, Se afianzó a ti. se afianza a ti, y te pasa una vibra. Toda la corriente de energía y todos la genética, La genética se va por allá, se ¿no? va por allá. Eso es una cuestión como el parto, que cuando está madura es como una fruta, que cuando está madura solita cae. Ahorita hay muchas cesáreas, efectivamente, pero porque ya los doctores pues ya tienen un tiempo, ya se programan, tienen 8 horas de trabajo, no van a estar cuidando un parto 3 Y días. además eso es negocio. Y además eso particularmente es negocio. Es un negocio. Institucionalmente no es negocio. Entonces lo primero que dicen, mira, no voy a estar aquí cuidando este parto, ni voy a dejarle carga al que viene. Vamos a hacer una cesárea, te salga la criatura y ahí nos vemos. Pero cuando yo llego a Champotón, ¿Sí? da la casualidad que en aquel entonces se está yendo el doctor Mario a Mérida. Y te deja la plaza. Y me deja la plaza, cuñado. Mi primera casa que yo alquilé, la casa amarilla que es propiedad de Alejandro Castillo, la de Teja, que está enfrente de... En la colonia. En la colonia, que por cierto creo que la tienes en venta, o no sé, pero ahí viví yo. Ahí hay una farmacia ahora. Ahí hay una farmacia ahora. Esa fue mi primera casa. Fausta Layola, que tenía su farmacia, me dice, ¿cómo no buscas acercarte más al centro? Me dice, más al centro. Porque en aquel entonces no había tanta farmacia aquí en Champotón. No, nada más la de Fausto. Nada más de Fausto. Nada más la de Fausto, claro. Y él me dice, ¿cómo no buscas acercarte más al centro? Y viendo que efectivamente Fausto tenía la razón, entonces me vine y renté una casa donde está Coppel ahorita, cuñado, al lado de Banamex. Sí, que de es los propiedad, Canepa. que es propiedad de los Canepas. De los Canepa. En la mera esquina del parque. Al lado principal. contra esquina del cine. Contra esquina del Lo cine. que fue el cine principal. Lo que fue el cine. Hoy es el teatro de la ciudad. El teatro de la ciudad. Entonces esa casa yo la rento. Madre, cuñado. Y desde que llegué, A despachar. toma. No voy a olvidar a don Abel Arnávar, porque el primer escritorio, y todavía lo mantengo, no en mi negocio, pero en otro negocio ahí está el escritorio. Y don Abel me dijo, mira, Juancho, este escritorio ha recibido mucho dinero y te va a hacer ganar mucho dinero. Palabras sabias, y se lo agradezco a don... ¿Te lo vendió o te lo regaló? Me lo vendió, no. Él no sabe de regalo. Era libanés, de origen libaneses, y los libaneses, 20 de enero, primero de enero. ¿Dónde está Danero? ¿Dónde está el danero? Primero de enero. Ah. Y entonces me vende su escritorio, cuñado. Compré una silla así muy bien, y miren. Y eran días de 30, 35, 40 consultas diario a 100 pesitos. Madre. Y en 1 año, 2 años, mira, cuñado, ¡bah! Despega el doctor Juancho. Y empiezo a hacer mi casa, y empiezo a hacer mi consultorio. Y bueno, vendría todavía la etapa más dramática, ¿no? De esto, ¿no? Porque, quieras o no, cuñado, no sé qué pasa en nuestra
identidad campechana, ¿no? No sabemos trabajar en equipo. Debemos de aprender más de los yucatecos. Los yucatecos les gusta juntarse, urólogos, radiólogos, ginecólogos, cirujanos, médicos generales, y hacen su grupo médico. Yo lo he intentado hacer un montón de veces. Ni con tu familia lo puedes lograr. Ni con mi familia lo puedo lograr, cuñado. Pero en Campeche es un disque contra los pediatras contra pediatras, ginecólogos contra ginecólogos, radiólogos contra y lo más radiólogos. triste, doctor, es que luego finalmente viene gente de fuera del estado y a ellos sí los arropan, a ellos sí los cuidan, los protegen, los recomiendan, les mandan clientes, les mandan pacientes y están muy contentos que ellos crezcan. Pero el del local, a ese no, a ese hay que pegarle, a ese hay que acabarlo, sí, hay que acabarlo, hay que acabarlo. Qué lástima, qué triste es todo esto, porque pues la verdad es que tenemos mucho que aprender, pero vamos a seguir platicando, doctor, porque vamos a salir a un espacio. Está tan interesante, pero no hemos tocado lo más interesante de tu vida, porque apenas hemos llegado a la parte donde tú ya te instalas en Champotón y empiezas a dar, porque todavía falta lo más interesante. Y ustedes, público, que nos hace el favor de seguirnos, síganos a través de nuestros dos cuentas, a través del YouTube, nos pueden encontrar como Telesférica, con K-A al final, y en el Face nos encuentran como La Banca Champotón. Solo un instante y volvemos con ustedes, La Banca, la noche y usted. Volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con el doctor. Se me hace como que esto es muy quijotesco. ¿Por qué? Porque veo que luchas también contra tus molinos de viento. Veo que te enfrentas ¿cómo se llama? Al cura y el barbero, y tienes tu Dulcinea del Toboso, y hablas de un lugar de Campeche que yo no quisiera acordar, como empieza la obra de Cervantes Saavedra del Quijote de la Mancha. Y eso, pues la verdad que ha sido muy interesante, muy ilustrativo, pero además para la gente que no conoce al doctor Juancho, hoy lo está conociendo de carne y hueso. Doctor, llegamos a la parte donde usted ya llega a Champotón, se establece y empieza a tener 40 pacientes al día.
qué continúa después? Bueno, al no haber eso, la gente todavía acostumbraba a dar a luz con las parteras. Y tengo la suerte de toparme, o la vida me lleva a topar, con doña Concha Santisbón. Una gran partera champotonera. Qué va. Ya había terminado lo de doña Camelia. Ya había terminado. La tía Camelia. Era tu tía también. Era mi tía. La tía Camelia ya había terminado. La tía Camelia ya había muerto. Y doña Concha Santisbón era la mera para los partos, cuñado. Cuando a mí me toca trabajar con ella la primera vez, pues yo me siento un poco incómodo, porque nosotros los médicos, ya cuando salimos de médico, nos creemos que ya con nuestro estetoscopio y todo tenemos amarrado al mundo. Y yo así me sentía. Yo dije ir a atender un parto así en una cama, sin... ¿Qué me puede enseñar esta señora? ¿Qué me puede enseñar esta señora? Si yo tengo acá mis libros y todo. Y yo cuánto no recibía ya en el internado y en los hospitales de Mérida. No. Pero además allá era con todos los equipos, y aquí es a la buena de Dios. A la buena de Dios. Sí. Y quiero decirles, ¿no?, que doña Concha tenía una habilidad terrible para los partos. Muy conocedora la señora. 15 años trabajé con doña Concha Santisbón y nunca tuvimos ningún problema. Solo una de 40 años que traía mucha agua a la criatura y que teníamos, ella decía, en el líquido amniótico, ¿no? El líquido amniótico. Decía, ¿será que es la cabeza o son las nalgas? Me dice. María también, como estaba muy gorda la señora y mucha agua, y trataba de tocar, pues las bendiciones, Dios mío. Para mí que es la cabeza. Pues no había ultrasonido, todo era pura clínica, puro tanteo, tratando de... Al puro colmilleo. Tratando de decir, bueno, pues la cabeza pues está dura, ¿no? Pero una persona que está gorda y además tiene mucha agua en el interior de la gestación, líquido amniótico, mucho líquido amniótico, pues le digo, pues hay que romper la bolsa. Rompo la bolsa. Y cuando ya viene la dilatación de borramiento del cuello uterino y el canal del parto, las nalgas de la criatura, y la señora 40 años, parto de alto riesgo. Altísimo riesgo. 40 años, sentada la criatura. Eran los tiempos cuando se usaba mucho el San Ramón y que le tallaban y le daban vuelta para enderezarlo y ponerlo de cabecita para que salga. Todo eso. Sea, ¿no? Una serie de cosas que yo pude ver, entonces entró en acción. La experiencia. La experiencia del doctor Escalante, el papá de Lechuguilla, esposo de doña Concha Santisbón. El doctor Escalante te quitaba una muela, pero con el alicate, cuñado. Y un día, como dijo Carrozado, se equivocó y no le quitó la mala, le quitó la buena. ¿Ah? Sí, sí me acuerdo de eso. Y que daba, de medicina, daba unos papelitos. Era pura cafiaspirina que machucaba y te la daba. Esa era la medicina. La medicina, pues eso se usaba mucho el placebo. Ajá. El placebo, ¿no? Nosotros somos personas que sí. Si te dicen, con esta pastilla vas a dormir. Pero tiene que ser a las 8 en punto. La tienes que tomar a las 8 en punto, si no, no vas a dormir. Sí. La tomas a las 8 en punto, el placebo, y funciona. Porque al rato la persona ya está durmiendo, aunque le hayan dado una aspirina. Sí. Así es. ¿Y entonces qué pasa ahí? Bueno, ya después entra el doctor Escalante y mete toda su mano. Para aquel entonces, como no había sida, nada más era lavarse muy bien las manos y después el alcohol, cuñado. Y va para allá. Y mete la mano a enderezar al niño. Para enderezar a la criatura. Yo quedé súper sorprendido.
de la habilidad del doctor Escalante. Juega el arriesgue, ¿no? Sí, el al filo de la navaja. Al filo de la navaja, porque pudo haber pasado. Mil cosas, cuñado. Se pudo haber reventado el útero. Se pudo haber reventado el útero. Matar a la señora y ella. Qué bronca, ¿no? Era un broncón. Broncón. Y el doctor Escalante, con su experiencia, metió la mano y no sé cómo, y ya traía a la criatura. Y va para afuera. Y va para afuera la criatura. ¿Y has vuelto a ver esa criatura? Pues mira, ya pasaron 43 años, cuñado. Ajá. Bueno, y no 43, pero 43 de ejercer la medicina en Champotón. Yo tuve con ella 15 años, tengo 43 años de ejercerlo. Échale 18 años atrás. No, cuñado, pues son 43, después de 15 años, a 43, dale 15, vienen quedando 28 años. Entonces, fallece el doctor Escalante. Pero no en ese evento. No, ya posteriormente, ya fallece el doctor Escalante. Doña Concha, ya los años la empiezan a dominar. Y entonces, durante 15 años, yo atendí partos, 2, 3 partos, 4 partos. Ir a sacar una placenta, diario. Ir a sacar una placenta a las 4 de la mañana, exactamente donde está Coppel. Meterse a esa calle, donde era vereda, cuñado. Sí, donde ahí vivía el capitán Patiño. El capitán Patiño. Atrás de la casa del capitán Patiño. Ahí era el capitán Patiño. A las 4 de la mañana a ir a sacar una placenta que no pudo sacar la partera. Ahí tenía unos cochinos y todo eso, el capitán Patiño. ¿Ves? Gallinas y todo. Era su granja. Sí. Estaba lejos. Sí. Y en aquel entonces, en bicicleta, cuñado. Después ya hubo un cochecito, era un Volkswagen. Pero, ya en esa función, doña Concha pues ya se empieza a sentir más cansada, ya la conocí yo de años, y ya pues ya le costaba trabajo desplazarse, y decidieron las hijas que se acababa lo del parto. Y entonces yo hago mi cliniquita y bueno, ahí atendía yo algunos partos todavía, atendiendo unos partos. Y un día sin querer, cuando menos me lo imaginé, se presenta el famoso Óscar Castillo Moguel, que muchos amigos del Champotón lo conocieron, un gran radiólogo. El bombillo. Un gran radiólogo. Que había tenido problemas con su esposa y no sé qué, y se vino a Champotón por una temporada. Había sido compañero de universidad contigo. Conmigo, sí. Nada más que ellos sí se fueron a especializar. Y a mí me pasaron a buscar para que yo vaya a la especialidad. Pero yo me estaba llevando el billete, cuñado. Que ha sido parte de tus debilidades. Así es parte de mi debilidad. No solo mías, cuñado, yo creo que hasta de nuestro productor, ¿me entiendes? No me lo toques, no me lo toques, por favor, no me lo toques. ¿Me entiendes? Porque, que alce la mano, como dijo Lupe Vargas un día, que no le gusta el dinero. Que a Lupe Vargas lo quieren sacar porque le gusta mucho el dinero. Pues que alce la mano al que no le gusta el dinero. Todos se quedaron abajo, ¿no? Ok, ¿y entonces qué pasa? Bueno, entonces, ya con el bombillo, él me ve que estoy reconociendo, estoy acá y me jalaba y me decía, José, no, espérate. Traía su equipo de ultrasonido portátil. Y yo decía, ese riñón, él llegaba, checaba el riñón y decía, no, es la columna. O llegaba yo por acá y decía yo, es una gastritis. No, déjame. En la vesícula. Fíjate ¿qué vino a hacer el ultrasonido? El ultrasonido es el estetoscopio del futuro. Porque ahora en Mérida es muy raro el que no tenga que un ginecólogo no sepa usar el ultrasonido. No, ya casi todos los médicos que trabajan con partes así. Sí, los cirujanos y todo, urólogos y todos saben manejar el ultrasonido. Se vieron obligados para no ser rebasados. Entonces,
yo aprendo el ultrasonido y empiezo a partir de 1994. Llegabas que te dolía el oído y toda la cosa. Pero aprovechaba yo con mi equipo que ya había comprado, porque él me decía, el bombillo, Juan José, compra tu equipo, que un día de estos yo me voy a ir, pero quiero irme y enseñarte, cuando yo me vaya, que tú ya sepas qué es lo que interpretar, qué es lo que estás viendo. Y empiezo a darle con todos los pacientes y logro dominarlo. Lo dominé. De tal manera que a mí el bombillo o el doctor Oscar Manuel, inolvidable, de esa gente que llega a cambiar tu vida, a aportar a tu vida y cambiar el paradigma, a cambiar el paradigma, a romper viejos moldes, ¿no? A romper viejos moldes. Y empiezo a hacer mis ultrasonidos. Lógicamente. Ilegales, ¿no? Lógicamente, sí. Empiezan las quejas porque yo hacía ultrasonido, pero no tenía yo un título que respondiera tus conocimientos. Mis conocimientos. Aunque lo sabías, pero no tenías el documento que dijera, está garantizado que el dictamen que él da es de acuerdo y conforme a lo que se presenta. A la normativa. Sí. A la normativa. Entonces, empiezan los doctores a hacer la grilla de que el doctor Juancho pues no es titulado, que el doctor Juancho no sé qué, y me veo obligado, porque por razones no convenientes, me veo obligado a perfeccionar mis estudios y a estudiar. Gracias a esa persona que en su momento lo odié tanto, que de molesto me fui a Mérida, llega un amigo mío a la Secretaría de Salud que había estudiado conmigo también desde el Colegio Americano, y le pido la oportunidad de que me abra los hospitales de Mérida, y me dice, te me presentas con Eric Ojeda en la T1, en la unidad médica de alta especialidad. Y es cuando empiezo a estudiar el diplomado. Estoy en el diplomado 2 años y medio. Termino el diplomado y Eric, que era mi maestro, mi amigo, me dice, bueno, ya tienes el permiso para poder hacer los ultrasonidos sin que nadie, ninguna autoridad me cuestione, porque tú ya tienes un papel que afianza que tú ya estudiaste esto, pero todavía no estás completo, Juan José. Necesitas estudiar angiografía, hemodinamia, Doppler, y eso es un doctorado. ¿Cuáles son las venas, las arterias? ¿Dónde corre el oxígeno? ¿Dónde corre el dióxido de carbono? ¿Cuáles son las arterias principales? ¿Cuáles son las arterias que llegan a los diversos órganos? ¿En qué parte de la anatomía del cuerpo lo hace? ¿A qué velocidad? Que se llama la eyección, el índice de resistencia, el índice de pulsatividad. Y me aviento el doctorado, cuñado. 2 años de doctorado. Yo me acuerdo que hubo una época en que flaqueas y platicas conmigo y te digo yo, oye, cuñado, que me dijiste, ya voy a dejar, ya me fastidié viajar cada 8 días a Mérida. Sí. Y te digo, cuñado, si ya está determinado esto. Y influye mucho Donato Uribe. Sí. Que es uno de los que te llama la atención, muy enérgico, ¿no? Sí, me regaña. Sí. Me regañó. Y me dice, ¿cómo es posible, doctor, que después de haber hecho lo que ya hiciste, te me eches para atrás y no quieras entrarle a la maestría? Y es nato, tú y Eric, más Eric, que me dice, tienes que estudiar la maestría. Y estudio la maestría, que fueron 3 años. Y después de la maestría vino la presentación del examen de grado en San Cristóbal de las Casas, donde nos juntamos
médicos de esa institución, De diferentes de partes. diferentes partes de la República, porque la institución, lástima que no traigo aquí el logotipo de la institución, tenía campus en Monterrey, campus en Guadalajara, campus en Chihuahua, campus en Jalisco, perdón, no, en Acapulco. Y entonces toda esa gente, ¿no? Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Campeche, todos. Villahermosa. Nos juntamos para presentar el examen de grado. Divino, cuñado. Y les voy a presumir, hubo gente, una doctora que está en Ixpujil, hoy el municipio de Calakmul, la doctora que da un examen de la evaluación de la pupila de la semana 25 a la semana 35 del embarazo. Para mí algo inédito, inédito, que decir, yo nunca había visto una tesis De esa de calidad. esa calidad. Y después de que termina, que fue una explicación emotiva, muy completa, muy diáfana, Muy profesional. muy profesional. Los pescan los sinodales y la revuelcan, cuñado. ¿Por qué? Porque los sinodales venían de México y gente muy preparada. Pero la buena suerte para mí es que como soy de apellido Navarrete, la Que N, fuiste casi al final. el último día, cuñado, me tocó a mí. Entonces, pudiste visualizar cómo Pude estaba, visualizar en los 4 días que cómo fue, estaba la jugada. cómo estaba la jugada, porque ahí teníamos que estar todos viendo que presentaba cada quien su examen, y las horas se iban pasando esto, iba pasando el otro, te salías, te metías, entrabas al otro grupo que también estaban presentando examen, porque éramos muchos, y voy estudiando a los sinodales, los voy estudiando. Mucha psicología, ¿no? Sí, cuñado, mucha psicología, porque eso te lo dan ya los años. Y empiezo a ver cómo entrarle. De tal manera que cuando me toca a mí, mira, cuñado, como carretilla. Tácata, 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 ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? ¿Por qué esto es esto? ¿Por qué esto es lo otro? Mi tema fue el hígado graso. El hígado graso puede tenerlo cualquiera persona que come mucha grasa. Incluso, aunque no coma mucha grasa, hay gente que genéticamente es disponible al hígado graso. Y el hígado graso te puede en un momento dado dar una cirrosis y morir de cirrosis. Cuñado, está muy interesante. El tiempo se nos acaba, desgraciadamente. Tenemos que cortar el programa porque pues ya se nos terminó el tiempo. Pero sí me gustaría, antes de eso, yo quiero que la gente sepa que además fuiste emprendedor en cuanto a negocios. Hiciste hoteles, vendiste juguetes, incursionaste en política, hiciste muchas cosas, pero el tiempo no nos perdona. Dios perdona, pero el tiempo no. Entonces nos tenemos que ir. Quiero que le digas algunas palabras a la gente que nos está haciendo el favor de seguirnos para que sepan quién es el doctor Juancho en su último momento. En esa situación, al tiempo real, se ha luchado mucho. Son 43 años que hemos estado en el fragor de la batalla, muy bien preparado, muy bien actualizado, muy bien educado, porque soy profesor de primaria titulado, doctor titulado, con diplomado, doctorado, maestría, experta en tecnología de punta, angiografía, hemodinamia, Doppler, ecografía. Muy pocos saben estudiar corazón y hacer un bonito trabajo que empieza desde que el paciente entra al consultorio. El trabajo del médico empieza desde que el paciente entra al consultorio, cuñado. Hay médicos que cuidadito le vayas a decir: oye, Porfirio,
Porque podía decir, hey, por eso fui a la escuela, soy el doctor Porfirio. Esos complejos de inferioridad que tienen, ¿no? Así es. Son cuñado. complejos de inferioridad. Pero Porque aquí, yo soy el doctor Juancho, y todo el mundo me puede decir hasta Juancho. ¿Por qué? Porque aquí nací, porque así soy, porque así he sido siempre, y así seré, cuñado. entonces, pues qué bueno. Doctor, te agradezco. Pero también, nada más antes de que se vaya, fui el primero en vender juguetes en la plaza principal. Un viaje a México, se compraron juguetes a $1 y aquí se podían vender a 20 pesos. Y fui el primero. Incursioné en farmacias, incursioné en hoteles, en restaurantes, en clínicas, en otros negocios, porque hasta compraba yo oro, cuñado. Compraba oro, sí, tenía yo para pesarlo. Y también era gran negocio. Hoy no, porque hasta por un anillo, cuñado, te pueden volar la mano. Madre, sí. ¿Ves? Sí. Por un anillo te pueden volar la mano. Y además de todo eso, todavía está el proyecto de donde estás queriendo hacer tu clínica. Que por cierto, se hizo, pero no estamos acostumbrados, cuñado. Hace falta mucha cultura. Y además médica. también tuviste los rayos X. Que fui el primero en tener rayos X aquí en Champotón y que todavía existe el equipo. Claro. Y sigue operando. Y sigue operando, lo maneja Darwin, porque ya no me daba tiempo de manejar las dos cosas. Y Darwin se quedó con el sistema, yo le vendí el equipo y los rayos X se siguen haciendo allá. Claro, mi hijo Darwin, pues él incursionó como cañero, cuñado, y ya ha dejado un poquito la radiografía, Bueno. porque no se ha actualizado. Sin embargo, como inicialmente dijo mi cuñado, tengo un equipo de alta definición. ¿Cómo se llama tu equipo? Es un E10. E10. Es un E10 6D. 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 En todo el estado no existe. No hay otro. ¿Ese de dónde lo trajiste? Bueno, se trajo de Atlanta. ¿Y eso cuánto vale más o menos ese equipo? Bueno, no vamos a hablar de tanto, cuñado, porque, bueno, ya ves de que también hay algunos envidiosos, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así vamos a mejor. dejarlo así. Nada más vamos a decir que es de 3D. 6D. 6D. Para los que saben, para los que conocen, es equipo de última tecnología. E10 General Electric 6D. Un E10 General Electric 6D. Lo último en tecnología. Y si Dios quiere y las cosas no pasan a más y todo se calma en el mundo, porque el mundo hoy sí está loco, cuñado. El mundo está loco ahorita. Entonces, nos actualizaríamos con otro más moderno, cuñado. Porque hay esa ventaja como los coches. Tú entregas tu coche, tu camioneta usada, cuñado, Y te dan una y te nueva. dan una nueva. Y eso lo agarran como guante. Sí. Y ahí sigues, aunque pagues toda la vida, ¿me entiendes? Sí. Pero finalmente se trata de dar un servicio Me supongo que te sigues actualizando en cuanto Todos los días. a tus conocimientos. todos los días. Bueno, todos eso los es días. bueno. Bueno, pues público en general, ya les robamos su tiempo, pero se me hizo una plática muy amena, muy interesante, muy importante, que sepan que el doctor Juancho no solo es al que todo mundo conoce como Juancho, el que hace política, el que vende juguetes, el que tiene su consultorio, sino que además es un hombre preparado, como pocos médicos con esa preparación están dando el servicio a la ciudadanía champotonera, que podemos decir que llegan gentes de otros municipios, de otros estados inclusive, a que sea atendido por él. Yo soy Porfirio Alberto Martínez Javier. Hemos pasado una noche muy importante con el doctor Juan José Navarrete Rosado y este es su programa La Banca, la Noche y Usted. Nos vemos en el próximo programa.